¿Me confirman si se ve? Sí se Sí, mira. Linda, Mm. sí se mira rico. Hoy vamos a estar viendo el desarrollo histórico. Desarrollo histórico del derecho internacional privado es nuestro punto 3 en el programa. Aquí les dejo en la primera pantalla el contacto de mi correo por si tienen alguna duda. Me pueden contactar por ese medio y yo trataré de contestarles a la brevedad. El contenido: origen, derecho romano, Edad Media, teoría de los estatutos y las escuelas. Esto es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Origen del derecho internacional privado. Origen del derecho internacional privado. El derecho internacional privado nació cuando dejaron de existir las sociedades universalistas y aparecieron repúblicas, estados, reinados, etc. Al desintegrarse el Imperio Romano, comenzó la vida individual de los estados y a respetarse la personalidad del estado. Como habíamos platicado, en el mundo hay diferentes estados, diferentes repúblicas, cada quien maneja un régimen distinto, y cuando las sociedades empezaron a establecer cada uno su régimen, se empezó a originar estos problemas de las leyes de un estado contra otro. Por lo tanto, ya se empezó el estudio del derecho internacional privado como tal. Derecho romano. El derecho romano nos sigue persiguiendo hasta el 10º semestre. Dice aquí: aunque no existía un verdadero derecho internacional, existía el jus gentium, una rama del derecho aplicable a los extranjeros, por lo que algunos juristas han querido ver en el jus gentium el inicio del derecho internacional. Y recordamos un poquito de lo que vimos en derecho romano. Había el jus gentium y existía también un jus civile. El jus civile era únicamente aplicado a los ciudadanos que no eran extranjeros, a los que pertenecían al Imperio Romano. El jus gentium se aplicaba tanto a los romanos como a los extranjeros que residían en el Imperio Romano. Entonces aquí vemos que ya había esa mezcla de personas y esa mezcla de leyes, ya que estos extranjeros probablemente también en su país o en su estado tenían sus leyes, pero aquí, al estar en el Imperio Romano, les aplicaban el jus gentium. Por eso los juristas, los estudiosos del derecho han visto que desde esta época ya venían como que los primeros indicios para formar lo que es el derecho internacional. Ahora viene la Edad Media. En esta época dominó la idea de la territorialidad de la ley. Los germánicos no impusieron sus leyes a los conquistados, sino que preservaban la territorialidad de las leyes de los pueblos conquistados. Los germánicos consideraban sus propias leyes como personales. Las llevaban consigo a donde quiera que iban, originando conflictos al invocar cada uno su propia ley. Miren qué complicado era esto, porque los germánicos creían que la ley era totalmente inherente a ellos. No importa donde ellos
a dónde ellos llegaban o en qué medio ellos se desenvolvían, ellos llevaban la ley a cualquier estado o a cualquier territorio que ellos pisaran, lo cual ocasionaba serios problemas porque puede que en su país, en su estado, se permitieran ciertas cosas y a donde ellos iban no, pero ellos por considerar que la ley era inherente a su persona, querían hacerlo cumplir en otro territorio. Entonces esto fue un verdadero problema que se dio en la Edad Media. También dice que no impusieron sus leyes a los pueblos que ellos conquistaban, sino que en ese aspecto ellos sí respetaban que los pueblos conquistados tenían sus propias leyes. Entonces aquí podemos destacar dos aspectos muy importantes que ocurrieron en la Edad Media y que pues hasta el día de hoy son indicios o son las bases de lo que conocemos como el derecho internacional privado. Teoría de los estatutos. Con el avance del comercio en el siglo XIII, muchas ciudades destacaron a destacar, principalmente en Italia, tales como Génova, Pisa, Milán, Florencia, Venecia, lo que llevó a que cada una de estas ciudades adquiriera bastante autonomía. Estas ciudades empezaron a destacar mucho en comercio, empezaron a destacar también en política. Entonces, cada ciudad fue adquiriendo bastante autonomía una de otra. Dice, cada una de estas ciudades estaba sometida a un doble cuerpo legal, ya que se regían por las normas del derecho romano, disposiciones comunes a todas las ciudades y también se regían por sus propias leyes o sus propias disposiciones. A las primeras se les denominaba la ley y a las segundas se les denominaba estatutos. Miren qué interesante es esto, porque en el Imperio Romano en general, lo que regía a todos sus pueblos se le consideraba como una ley. Y como cada ciudad le fue tomando bastante importancia y bastante autonomía una de otra, cada ciudad tenía también sus propios estatutos. Pero el problema que se dio aquí es que a veces el estatuto de la ciudad estaba en contradicción con la ley del Imperio Romano. Y como eran ciudades muy comerciales, pues sus ciudadanos iban de una ciudad a otra por el comercio y al llegar a estas ciudades se encontraban con esos problemas, que sus estatutos chocaban entre sí o que su propio estatuto chocaba con la ley de todo el Imperio Romano. Vamos a ver las escuelas. Vamos a estudiar escuela italiana, escuela francesa, escuela holandesa y las escuelas modernas. Aquí en estas escuelas vamos a comentar cómo ellos fueron desarrollando esto del derecho internacional privado, pero esto es únicamente como materia para que lo tengamos de historia, porque en la actualidad, como estuvimos viendo ayer, ya tenemos principios que son generalmente aceptados por todas las naciones. Entonces esto nos puede llegar a confundir un poquito, pero lo que vamos a hablar ahorita de escuelas es únicamente con motivos de historia, pero no es lo que vamos a aplicar actualmente. Lo de las escuelas modernas ya es lo que estamos usando en la actualidad, pero estas tres escuelas, la italiana, la francesa y la holandesa, se ven con motivos de estudio y que nosotros conozcamos un poco de cómo se fue dando todo esto a través del tiempo.
Para los compañeros que se nos están uniendo, estamos viendo la historia o el desarrollo histórico del derecho internacional privado. Bien. Escuela italiana. Son dos juristas que se caracterizaron por ser los máximos exponentes de este periodo. Tenemos a Bartolo de Sassoferrato y a Charles Dumoulin. Este periodo fue a partir de 1300 a más o menos en 1500. Vamos a ver qué es lo que dice cada uno de estos dos juristas acerca de el derecho internacional privado. Bartolo inició preguntándose si el estatuto de un territorio se aplica a quienes no son súbditos. Miren qué importante esta pregunta. Si la ley de un territorio se aplica a quienes no son súbditos de ese territorio. Esa era la pregunta de él. Dice, si la respuesta es afirmativa, entonces el estatuto es extraterritorial. Si la respuesta es negativa, entonces el estatuto es territorial. ¿Qué podemos comprender de esto que dijo? En un territorio se aplica una ley a los que no son súbditos, entonces sería extraterritorial. Y si solo se aplica a los que son súbditos, sería territorial, como la ley penal. Sabemos que la ley penal es totalmente territorial, se aplica, nuestra ley penal únicamente la aplicamos en Guatemala, eso sí, a todos los que estén aquí, ya sea que sean de aquí o no sean de aquí, pero se aplica en todo el territorio, pero únicamente aquí. No podemos llevar nuestra ley penal a otro país. Esas son este es el estudio que tenía Bartolo. Si las leyes son o no son extraterritoriales. Sin embargo, él se dio cuenta que un sí es extraterritorial o no es extraterritorial era una regla demasiado general, por lo que era necesario distinguir y subdistinguir, porque como en el derecho no todo es un sí, no todo es un no, no puede ser blanco o negro, sino que hay que enfocarnos en los casos en especial para dar una respuesta concreta. Entonces, del estudio que él hizo, ¿qué fue lo que él concluyó? En cuanto a los contratos, la forma, el proceso y los efectos. En cuanto a los contratos, la forma se regirá por el principio locus regit actu. El proceso se regirá por lex fori. Los efectos por locus regit actu y lex executionis. Las sucesiones por locus regit actu. Y la capacidad se regirá por el estado personal. Entonces aquí Bartolo de su estudio ya nos está dando principios para que nosotros apliquemos según sea el caso, ya que no podemos afirmar que una ley es territorial o es extraterritorial, sino que debemos evaluar cada caso según los principios. ¿Que recuerdan ayer que estuvimos leyendo la ley del organismo judicial? Estuvimos leyendo varios de estos principios, el locus, el locus regit actum, el executionis y otros más, que los estuvimos platicando. Y miren, este personaje Bartolo, 1314 a 1356,
17 fue lo que él vivió y nos dejó estos principios que a día de hoy están plasmados en el Estatuto del Organismo Judicial y también en el Código de Derecho Internacional Privado. Ahorita que avancemos un poco a los principios, los vamos a volver a leer y a integrar para que estemos un poquito más empapados de este. Bueno, eso fue lo que dijo Bartolo en cuanto a la escuela italiana. Vamos a avanzar. Charles dice que él sigue en lo esencial a Bartolo, pero él dio más importancia a la territorialidad de los estatutos. Su principal mérito fue haber anunciado el principio de la autonomía de la voluntad, manifestar su opinión en lo que la ley desean que logre. ¿Se acuerdan que ayer también estuvimos leyendo un artículo y hablábamos de la autonomía de la voluntad, que en los contratos las partes pueden decidir voluntariamente a qué ley van a someterse, pero siempre que esto sea voluntario por todas las partes que conforman un contrato o un acto de negocio jurídico. Entonces, esta autonomía de la voluntad igualmente viene desde esta época de la escuela italiana, desde el 1500 y hasta el día de hoy lo tenemos plasmado tanto en nuestra ley del organismo judicial como en el Código Civil. Tiene este supuesto, manifiesta que si los actos se refieren a las cosas, serán territoriales, y si los actos se refieren a las personas, serán extraterritoriales. Aquí estamos hablando otra vez sobre los principios que leíamos ayer. Dice, actos serán territoriales, actos que se refieren a las cosas serán territoriales. Por ejemplo, si estamos hablando de inmuebles, nos dice que serán territoriales. Si estamos hablando de actos que se refieren a personas, por ejemplo, capacidad, relaciones de familia, dice que van a ser extraterritoriales. Veo una mano levantada, ¿tiene alguna duda? Buenas tardes, licenciada, ¿me escucha? Sí, le escucho. Buenas tardes. Fíjese que entré algo tarde, no sé si podría regresar a la diapositiva anterior, disculpe la molestia. Sí, no tenga pena. Gracias, muy amable, Lick. ¿Esta sería? Sí, Lick, gracias. Muy bien. Para los compañeros que se están uniendo, estamos estudiando el desarrollo histórico del derecho internacional privado. Vimos lo que es el origen, vimos la Edad Media, el derecho romano, teoría de los estatutos, y ahorita estamos estudiando lo que son las escuelas. Puntualmente estamos estudiando la escuela italiana y a sus dos máximos exponentes. En un momento vamos a continuar. Compañeros, de lo que hemos visto el día de hoy hasta el momento, ¿hay alguna duda o estamos claros? Buenas tardes, Lick. Solo una consulta. ¿A qué horas empezará la clase el día de hoy? Es que yo acabo de entrar ahorita a las 6, entonces ya vi que habían comenzado. ¿A qué hora se inició? Iniciamos a las 45 Ah, ok, ok. Sí, aproximadamente. sí, Sí, ok. pero eh, como veo que se han unido varios, vamos a hacer ahorita un repaso breve de lo que hemos, para que no se queden atrás.
Gracias, Lick, muy amable. Desarrollo histórico del derecho internacional privado. En esto empezamos el día de hoy. Aquí les dejo mi contacto, compañeros, por si tienen alguna duda, me pueden escribir a este correo y yo les voy a contestar. Ahora, el contenido es el origen, derecho romano, Edad Media, teoría de los estatutos y las escuelas. El origen. El derecho internacional privado nació cuando dejaron de existir sociedades universalistas. Fue cuando aparecieron repúblicas, los estados como tal y reinados. Al desintegrarse el Imperio Romano, comenzó la vida individual de los estados y a respetarse la personalidad de los estados, porque antes no había una personalidad individual de cada estado, sino muchos compartían leyes, compartían costumbres, religión, territorio, y hasta que cada estado empezó a independizarse, tuvieron que irse respetando la personalidad, la soberanía y las leyes de cada estado. Este sería el origen. El derecho romano, aunque no existía un verdadero derecho internacional, sí existía el jus gentium, que era una rama que era aplicada tanto a extranjeros como a romanos, en contraposición de lo que era el jus civile, que únicamente se le aplicaba a los ciudadanos del Imperio Romano. El jus gentium sí se le aplicaba a extranjeros y a romanos. Entonces aquí también tenemos un gran indicio de los primeros pilares del derecho internacional privado. En la Edad Media, en esta época dominó la idea de la territorialidad de la ley. Los germánicos no impusieron sus leyes a los conquistadores, sino que preservaban la territorialidad de las leyes de los pueblos conquistados. Entonces aquí vemos que los germánicos, a pesar de conquistar pueblos que ya pasaban a ser suyos, no los obligaban a practicar sus leyes, sino que respetaban las leyes que ellos ya tenían. Y entonces aquí también vemos que ya había una interacción entre leyes y un respeto a la soberanía entre dos o más pueblos, que también se considera que en la Edad Media habían indicios de lo que hoy ya es el derecho internacional privado. Pero también los germánicos consideraban que sus leyes eran personales, entonces a los lugares que ellos llegaban creían que la ley iba con ellos, la ley de su país, de su pueblo, de su territorio. Entonces al hacer ellos esto y querer cumplir o querer hacer cumplir su ley en otros territorios, ya ocasionaban serios problemas porque había un conflicto entre dos o más leyes. Teoría de los estatutos. Dice que por el siglo XIII muchas ciudades empezaron a destacar, principalmente en Italia. Ciudades como Génova, Pisa, Milán, Florencia, Venecia, lo que llevó a que cada ciudad adquiriera bastante autonomía una de otra. Pero todas estas ciudades estaban sometidas a un doble cuerpo legal, ya que como eran integrantes del Imperio Romano, tenían disposiciones en común y también se regían por su propia ley. A la ley que todos tenían en común en el Imperio Romano se le denominaba como la ley que aplicaba para todas estas ciudades. Y cada ciudad tenía su propia ley que le denominaban estatutos. Entonces aquí vemos que la ley estaba por encima y los estatutos de cada ciudad estaban por debajo de la ley. Y empezó a haber un problema porque como estas ciudades eran muy comerciales,
Sus ciudadanos viajaban de un lugar a otro y tenía conflictos entre estatutos y también su estatuto muchas veces golpeaba con lo que era la ley. Esto sería de la teoría de los estatutos. Las escuelas. Vamos a estudiar escuela italiana, escuela francesa, escuela holandesa y las escuelas modernas. En la escuela italiana son dos juristas los máximos exponentes, Bartolo y Charles. Esta época abarcó del 1300 al más de 1500. Bartolo inició sus estudios preguntando: ¿el estatuto de un territorio se aplica a quienes no son súbditos? Si la respuesta es sí, es que un estatuto es extraterritorial. Si la respuesta es no, entonces un estatuto sería solo territorial. Sin embargo, se dio cuenta que no pueden ser reglas tan generales, sino que es necesario que nosotros podamos distinguir y subdistinguir, porque no todo es sí, no todo es no, sino depende de cada caso. Y él en su estudio nos dejó estos principios que hasta el día de hoy vemos plasmado en la Ley del Organismo Judicial, también en el Código de Derecho Internacional Privado, y que son mayormente aceptados por todos los estados. Dice, en cuanto a los contratos, depende de la forma, el proceso y los efectos. La forma se regirá por locus regit actus. El proceso se regirá por lex fori. Los efectos por locus regit actum y lex executionis. Las sucesiones por locus regit actum. La capacidad se regirá por el estado personal. Charles Dumoulin. Este sigue en lo esencial a Bartolo. Él le dio más importancia a la territorialidad de los estatutos. Su principal mérito fue haber anunciado el principio de la autonomía de la voluntad, manifestar su opinión en qué ley desean que lo rija. Este principio hasta hoy en día sigue siendo muy importante en materia civil porque nos da la pauta que nosotros podamos someternos a qué ley deseamos que se nos aplique, siempre y cuando todas las partes estemos de acuerdo. Manifiesta que si los actos se refieren a las cosas, serán territoriales, y si los actos o negocios se refieren a personas, serán extraterritoriales. Vamos a pasar a la escuela holandesa. Sus máximos exponentes fueron Paolo Wet y Van. En general, siguieron a la escuela francesa. La escuela francesa, aquí está. Después vamos a ver la escuela francesa. Dice, introdujeron la idea de estatutos mixtos, reales y personales. O sea que los estatutos o las leyes no son solo o reales o personales, sino que pueden ser ambas, pueden ser reales y personales. O sea, referirse a asuntos de incapacidad, asuntos de estado civil y también referirse a asuntos de bienes muebles o inmuebles. Y también introdujo la idea que se pueden aplicar leyes extranjeras por mera cortesía con los extranjeros, no porque algo los obligue, pero como una cortesía o como un acto de buena fe a las personas extranjeras. Eso es lo esencial de la escuela holandesa. Escuela francesa, primera época, vamos a ver dos épocas de la escuela francesa.
Su idea fundamental fue que los estatutos, aquí está mal escrito, los estatutos son territoriales y que todos los estatutos son reales y excepcionalmente personales. Aquí se confundió bastante la idea de soberanía con propiedad de la tierra. Vemos aquí que los franceses eran un poquito más cerrados en este tema de leyes extranjeras, ya que ellos creían que las leyes eran totalmente territoriales y hasta ahí. Escuela francesa en su segunda época. Aquí tenemos tres exponentes: Huguenois, Boyer y Frola. El primero nos dice: todos los estatutos son personales o reales. El carácter personal o real de los estatutos se determina por su propio objeto o por la intención del legislador. Son personales aquellos cuyo objeto es legislar el Estado y la capacidad. Boyer añadió que en caso de duda debe pronunciarse por el carácter personal de los estatutos. Y Froland, con algo muy importante, afirma que los bienes fueron creados para la persona y no la persona para los bienes. Esto sería en cuanto a las escuelas. Escuela italiana, escuela francesa, escuela holandesa y vamos a ver las escuelas modernas. Pero antes de entrar en el estudio de las escuelas modernas, vamos a estudiar los principios que nos dejaron los estudiosos o los juristas de esta época que acabamos de analizar, y ahí son los que a día de hoy aplicamos. Entonces, les pido que tengan a la mano su Código Internacional de Derecho Privado y la ley del organismo judicial. Ahora sí, como vimos en lo que fue la historia, entre diferentes juristas o entre diferentes épocas y países, hubo un poco de contienda en cuanto a lo que ellos pensaban de territorialidad o extraterritorialidad de las leyes. Pero en el estudio de todo eso se han concluido 6 principios, que son los que vamos a estudiar y los que nosotros vamos a aplicar. Dice el primero: la ley del domicilio para regular el estado y la capacidad de las personas. ¿A qué se refiere eso? Que cuando nosotros estemos tratando asuntos del estado civil de las personas o capacidad de las personas, vamos a aplicar la ley del domicilio de estas personas. Si la persona está o el problema se presenta, por ejemplo, en México, pero esta persona tiene su domicilio en Honduras, aunque la persona eh, quiera resolver su problema en México, o aunque se resuelva ahí, la ley que se va a aplicar es la ley de su domicilio, que sería en Honduras. Vamos a leer este artículo 24 de la ley del organismo judicial. Esto lo leímos ayer, pero es importante que lo repasemos y lo repasemos, que los integremos, porque estos principios nos van a perseguir en todo el semestre. Voy a pedir a alguien que me apoye leyendo el artículo 24, por favor, de la ley del organismo judicial.
¿Te lo leo, Lick? Por favor. Estatuto personal. El estado de la naturaleza de la institución y las relaciones de familia se rigen por las leyes de su domicilio. Muchas gracias. Aquí nos vuelve a reafirmar, hablamos de Estado, hablamos de capacidad y también estamos hablando de relaciones de familia. Entonces, cuando se nos presenten problemas de esta índole, por ejemplo, pensiones, patria potestad, eh, todo lo que sea inherente a la familia, nos vamos a guiar por las leyes del domicilio de la persona, no las leyes del lugar o del momento en que la persona se encuentre, sino la ley donde tiene establecido su domicilio en ese momento. Vamos a pasar al otro principio. Dice la lex res itae para los bienes inmuebles. Vamos a leer el artículo 105 del Código de Bustamante y el 27 de la Ley del Organismo Judicial. Por favor, sería bueno que los vayan integrando, ya sea que escriban en la Ley del Organismo Judicial, escriban el 105 y en el 105 de la Ley de Bustamante escriben el 27 de la Ley del Organismo Judicial. Aquí también podemos ver que tanto en nuestra legislación interna como en lo que fue el convenio de derecho internacional privado, está regulando el mismo principio. Entonces, esto para nosotros es la ley que se aplica. Por favor, vamos a darle lectura al 105 del Código de Derecho Internacional Privado. Artículo 105. Los bienes, sea cual fuere su clase, están sometidos a la ley de la situación. Muy bien, ¿puede leer el 27 de una vez, por favor? Artículo 27. Situación de los bienes. Lex rei citae. Los bienes se rigen de acuerdo a la ley del lugar de su ubicación. Gracias. Ya vemos que estos dos artículos están regulando lo mismo, que los bienes se van a estar sometidos a la ley en donde se encuentren. Si el bien que está en conflicto está situado en México, las personas, sean o no sean mexicanas, pero tienen domicilio en otro país y quieren resolver este problema, aunque estén fuera del país y fuera del territorio donde está ubicado este terreno, el problema se va a resolver conforme a las leyes donde está ubicado el terreno. Aunque la persona tenga su domicilio en otro país, aunque sea transeúnte en otro país o aunque quiera que este problema se resuelva en otra jurisdicción. La ley que se va a aplicar es la ley donde se encuentra situado o la ley de su ubicación. Pueden nombrar o titular el 105 del Código de Bustamante como Lex Rei Citae, porque aquí no tiene ningún título. También lo pueden colocar e integrar ahí 27 de la Ley del Organismo Judicial para más facilidad. Vamos a seguir con el otro principio. El locus regit actum para las formas de los actos jurídicos. ¿Alguien que lea el 28 de la Ley del Organismo Judicial? Artículo 28. Formalidades externas de los actos. Locus regit actum. Las formalidades extrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. Muchas gracias. También esto platicábamos un poquito ayer, que las formalidades de los negocios o de los contratos deben cubrirse de acuerdo a la ley del lugar donde se va a celebrar. Volvemos a lo mismo. Si dos guatemaltecos van a celebrar un contrato, pero lo van a celebrar en México, no lo van a celebrar conforme a los requisitos que nosotros aquí conocemos.
Guatemala, sino que en ese caso deben celebrarlo de acuerdo a las leyes mexicanas, porque ahí es donde este contrato se va a celebrar. Esa ley es la que deben atender y llenar los requisitos. Vamos con otro principio. Autonomía de la voluntad para los efectos de los contratos. De esto también platicábamos ayer y platicamos hace un momento, pero lo vamos a leer para que quede muy claro. Artículo 31 de la Ley del Organismo Judicial. ¿Alguien que le dé lectura? Artículo 31. Pacto de sumisión. Los actos y negocios jurídicos se rigen por la ley a que las partes se hubieren sometido, salvo que dicho sometimiento sea contrario a las leyes prohibitivas expresas o al orden público. Muchas gracias. Aquí estamos viendo otra vez la autonomía de la voluntad que prevalece en la materia civil. Siempre que las partes estén de acuerdo, pueden someterse a la ley que dispongan, siempre que ésta no sea contraria al orden público. La Lex Fori para regular los aspectos procesales. Aquí también vamos a leer el artículo 343 del Código de Bustamante, 341 y 343, que estos los vamos a integrar con el artículo 33 y 34 de la Ley del Organismo Judicial. Aquí en el 33 dice de lo procesal, el 34 se titula de la jurisdicción. Si ustedes desean, pues pueden colocarle ahí arriba el Lex Fori e integrarlo con los artículos de la ley de Bustamante. Igual en el código de Bustamante pueden integrar el artículo 33 y 34. Vamos a leer el 33 y 34 de la ley del organismo judicial. ¿Alguien que me pueda apoyar con eso, por favor? Yo leí el 33 de la Ley de Organismo Judicial de lo procesal. La competencia jurisdiccional de los tribunales nacionales con respecto a personas extranjeras sin domicilio en el país, el proceso y las medidas cautelares se rigen de acuerdo a la ley del lugar en que se ejercite la acción. Y el 30 y... ¿Cuál otro digo? Perdón, el 34. 34, por favor. Ok, de la jurisdicción. Los tribunales guatemaltecos son competentes para emplazar a personas extranjeras o guatemaltecas que se encuentren fuera del país en los siguientes casos. A. Cuando se ejercite una acción que tenga relación con actos o negocios jurídicos realizados en Guatemala. B. Cuando se ejercite alguna acción concerniente a bienes que estén ubicados en Guatemala. C. Cuando se trate de actos o negocios jurídicos en que se haya estipulado que las partes se sometan a la competencia de los tribunales de Guatemala. Muy bien, muchas gracias. ¿De nada? Y aquí vamos a hablar un poquito de la territorialidad de la ley penal. Aquí los principios anteriores que leímos y estudiamos, vimos casos en los que la ley se aplica fuera de su territorio, ya sea que la ley sigue a la persona o porque está domiciliado en otro país, pero la ley extranjera se aplica ya sea en este país o nuestra ley se aplica en el país. Pero vemos el último principio, que es la territorialidad de la ley penal. ¿Y qué pasa aquí? Aquí nuestra ley penal sí no se extiende a aplicarse en otros estados, únicamente se aplica en el territorio guatemalteco. Sean o no sean guatemaltecos,
tanto guatemaltecos como extranjeros que estén dentro del territorio guatemalteco, se les aplica la ley penal guatemalteca, pero tampoco la ley penal sigue a las personas. Es decir, si yo como guatemalteca, cometo un delito en El Salvador, no me van a juzgar con nuestra ley penal, ni me van a imponer las penas que nuestra ley penal establece, sino que va a ser de acuerdo a las del lugar donde yo cometí el delito. Entonces creo que esto sí también es bastante aceptado por la comunidad internacional, que la ley penal es únicamente territorial, a comparación de la ley civil o cuando estamos hablando de familia también, que ya hay una extraterritorialidad de la ley. Si no hay ninguna pregunta de los principios, vamos a avanzar a la época moderna. Época moderna, vamos a estudiar la escuela angloamericana y la escuela de Bustamante. Escuela angloamericana. Bajo la influencia de la escuela holandesa, introdujeron la idea de la cortesía, aceptando la extraterritorialidad de las leyes en ciertos casos. Hoy en día está siendo reemplazada por la teoría de derechos adquiridos. Esto es bastante general porque después vamos a estudiar, como dice aquí, que la extraterritorialidad es permitida, pero en ciertos casos. Entonces vamos a ver puntualmente en qué casos sí, en qué casos no. Como ya vimos, la ley penal no es un caso, es la excepción a la norma porque la ley penal no es extraterritorial. Escuela de Bustamante. Tienen aquí tres grandes interrogantes. La primera, ¿por qué se aplican las leyes extranjeras en territorios que no son aquellos para los cuales fueron emitidas? Es una pregunta muy importante. ¿Por qué vamos a aplicar una ley guatemalteca en Honduras si fue emitida para este territorio? Esa interrogante fue la que se planteó. La segunda, ¿qué clase de leyes tienen o no eficacia extraterritorial y cuál es el motivo determinante de la diferencia? La tercera, ¿qué instituciones o relaciones jurídicas corresponden a cada uno de los grupos de leyes antes mencionados? Muy bien. Dice, ¿por qué la primera? ¿Por qué se aplican las leyes extranjeras en territorios que no son aquellos para los cuales fueron emitidas? Y él llegó a la conclusión que esto es debido a que la comunidad internacional tiene necesidad de coexistir jurídicamente y proteger la naturaleza cosmopolita o la naturaleza social del hombre. Es inevitable que el hombre viaje de estado a estado y que en estos estados inevitablemente también se relacione con otras personas de esos estados. Entonces, ¿por qué aplicar leyes que no fueron creadas para ese territorio? Pues por eso, porque debemos coexistir como estado y debemos respetar la naturaleza sociable del hombre. Ahora, ¿qué clase de leyes tienen o no eficacia extraterritorial y cuál es el motivo determinante de la diferencia? Dice que leyes que tienen o no eficacia extraterritorial son las leyes de orden privado.
que dependiendo de la interpretación que hagan las partes, pueden ser leyes de orden público que obligan a los que están dentro de su territorio y de carácter absoluto e imperativo, o sea, de cumplimiento obligatorio. Dice qué instituciones o relaciones jurídicas corresponden a cada uno de los tipos de leyes que mencionamos, que serían de orden público y de orden privado. A las de orden público pertenece la autonomía de la voluntad. Los contratos, las instituciones procesales pertenecen al orden privado. ¿Por qué? Porque como ya hablamos, solamente en el ámbito civil se puede respetar el principio de la autonomía de la voluntad, y en los contratos, igualmente que son entre particulares, entran en el orden privado. Ahora, en el orden público pertenece el estado civil de las personas, la capacidad, derecho a familia, instituciones y leyes penales. ¿Por qué? Porque esto no lo puede regular cada persona, sino que todo lo que está regulado de estado civil, de capacidad, de derecho de sucesión, de relaciones familiares, todo eso ya está regulado por el Estado. Por eso, aunque sean entre personas particulares, Bustamante contempló que a esto se le denominaban como leyes de orden público. Y eso sería lo que él, en sus grandes interrogantes, nos plasmó y nos dejó de legado el Código de Derecho Internacional Privado. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. Esta sería la bibliografía del día de hoy. Licenciada, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Es respecto al material de estudio. ¿Las presentaciones se estarían subiendo a Classroom o de plano no? Sí, las presentaciones. Yo ayer les publiqué un enlace de una carpeta en Drive, que yo voy a subir las presentaciones, perdón, las voy a subir en ese Drive. Y ustedes pueden entrar al Drive por el link que yo les publiqué en Classroom. Muchas gracias. Las presentaciones se las voy a subir. Miren, yo estoy tratando que las presentaciones no sean demasiado cargadas porque realmente este programa es bastante cargado, bastante saturado, entonces yo estoy tratando de colocar lo esencial en las presentaciones y de explicar un poco de cada cosa para que no nos saturemos, porque miren ustedes, de historia, de principios, de verdad hay demasiada información que puede hacer que nos saturemos, así que innecesariamente. Entonces yo estoy tratando de que esto sea lo más resumido y lo más entendible posible. Les voy a subir las presentaciones y si ustedes tienen a bien pues, enriquecerse más, ya es pues así que su gusto, pueden buscar más información. También, como les había comentado, en la facultad se encuentra el programa del curso y ahí está la bibliografía que vamos a estar utilizando en todo el semestre. Entonces, si ustedes tienen a bien, también pueden buscar la bibliografía para ampliar sus conocimientos, pero los exámenes los vamos a basar en lo que estamos viendo en clase. Voy a ver aquí una pregunta. Dice, ¿seguiremos usando este link para clase? Yo espero que hoy sea el último día que usamos este link. Lo que pasa es que no me han entregado mi correo para crear el link de Meet, pero como nuestra próxima clase virtual es dentro de 2 semanas, yo esperaría que para entonces ya esté y que podamos trabajar por medio de Meet, porque la verdad trabajar aquí es un poco más, un poquito más feo la presentación. En Meet es más bonito y más fácil, siento yo.
Entonces espero que para la próxima clase ya tengamos el link de Meet. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar a lo siguiente? Veo una mano levantada. Sí, muy buenas tardes. Solo con una Buenas tardes. consulta o tal vez solicitando su opinión. Con Ujú. esto que está pasando en México, que los ciudadanos mexicanos están migrando hacia este departamento de Huehuetenango, que porque los están amenazando unos carteles, Ah, ¿esto sí. encaja en el derecho internacional privado o es solo derecho internacional público? Entonces, es Eso más es, como tu opinión o solicitando su análisis en ver en cómo encuadrarlo. fíjate que la verdad es un tema muy interesante, compañeros, pero esto es un poco más público porque ellos vienen así que en calidad de refugiados. Ellos están pidiendo asilo por la situación que están viviendo en México. Entonces no va tanto por este lado de que ellos estén de transeúntes en nuestro país o que anden, que tengan intenciones de que su domicilio sea aquí o que vengan a hacer negocios o así, sino que la situación de ellos es un poco más humanitaria. Entonces, sí, aquí son otros temas los que envuelven esto. Pero también, o sea, si se diera el caso que ellos llegaran a hacer, a domiciliarse aquí, a establecerse aquí, sí, ya también tendrían que atenerse a todas estas reglas y principios que están viendo, eso sí. Pero por el momento, no. Muchas gracias, Ligda. Gracias por su participación, Jorge. La verdad es que se valora bastante que estemos interactuando porque es un poco triste estar hablando de uno nada más y que nadie participe. Entonces sí, se valora bastante su opinión y sus comentarios respecto a todo, respecto a la clase. Y si quieren agregar algún comentario también. Bueno, si no, vamos a empezar a dar lectura al Código de Derecho Internacional Privado. Si lo tienen a la mano, ya no nos queda mucho tiempo de clase, solo vamos a leer unos artículos para ir entrando en materia y en contexto. Convención de Derecho Internacional Privado. Los presidentes de las repúblicas de Perú, de Uruguay, de Panamá, de Ecuador, de México, de El Salvador, de Guatemala, de Nicaragua, de Bolivia, de Venezuela, de Colombia, de Honduras, de Costa Rica, de Chile, de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Haití, de República Dominicana, de Estados Unidos de América y de Cuba son los que estuvieron presentes en esta convención. Ahora Estados Unidos ni lo ratificó y se retiró a mitad de esta convención, entonces no lo podemos tomar en cuenta. Porque Estados Unidos siempre aplica lo que ellos desean, la verdad. Vamos a leer el artículo 1. Establece el artículo 1. Las repúblicas contratantes aceptan y ponen en vigor el Código de Derecho Internacional Privado anexo al presente convenio. Artículo 2. Las disposiciones de este código no serán aplicables sino entre las repúblicas contratantes y entre los demás estados que se adhieran a él en la forma que más adelante se consigne. Entonces, esto es un código de derecho internacional privado únicamente para los países que estuvieron presentes o si no estuvieron presentes, que ratificaron y aceptaron este decreto. Casi los países que lo hicieron, estamos hablando de países latinoamericanos. ¿Y qué pasa con aquellos que no? Con aquellos que no podemos decir que esta ley nos va a regir con ellos, porque al no tenerla ratificada, pues para ellos esto no es ley. Entonces ahí tendríamos que
Bueno, más adelante vamos a hablar de lo que son las teorías de reenvío, porque muchas veces cuando no hay un acuerdo, alguno de los 2 jueces o 3 jueces que esté participando en el asunto es el que va a tener que decidir, porque en la ley no podemos encontrar una unanimidad. Entonces siempre tenemos que tomar en cuenta que este código únicamente aplica para los países que lo han ratificado. Para los países que lo han ratificado, pues si es ley, es como si fuera una ley interna más para nosotros. Artículo 3. Cada una de las repúblicas contratantes, al ratificar el presente convenio, podrá declarar que se reserva la aceptación de uno o varios artículos del código anexo y no la obligarán las disposiciones a que la reserva se retire. O sea que aquí nos daba la libertad a no aceptar todos y cada uno de los artículos que fueron establecidos aquí, sino que podían reservarse el derecho a no ratificar alguno que ellos consideraran que no les convenía o que no iba en la misma sintonía que sus disposiciones internas. Vamos a pasar al título preliminar, donde dice reglas generales. Vamos a leer el artículo 1. Alguien que lo lea, por favor. Artículo 1 de las reglas generales. Y no voy a empezar a llamar aquí Yo a se lo los leo. que están conectados. Gracias, muy amable. Artículo 1. Los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los estados contratantes gozan en el territorio de los demás los mismos derechos civiles que se conceden a los nacionales. Cada estado contratante puede, por razones de orden público, rehusar o subordinar a condiciones especiales en el ejercicio de ciertos derechos civiles a los nacionales de las demás y cualquiera de esos estados. Puede, en tales casos, rehusar o subordinar a condiciones especiales en el mismo ejercicio a los nacionales del primero. Gracias. Ya vemos que aquí dice que los extranjeros de cualquier estado en los territorios que ellos se desenvuelvan van a gozar de los mismos derechos civiles que gozan los demás, pero aquí estamos hablando, como ya lo mencionamos, únicamente de los estados que ratificaron este convenio. Vamos a leer el artículo 2, por favor. ¿Alguien que lo lea? Los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los estados contratantes gozarán asimismo en el territorio de los demás de garantías individuales idénticas a las de los nacionales, salvo las limitaciones que en cada uno establezcan la Constitución y las leyes. Las garantías individuales idénticas no se extienden, salvo disposición especial de la legislación interior, al desempeño de las funciones públicas, al derecho de sufragio y a otros derechos políticos. Gracias. Este artículo 2 es bastante importante, porque aquí nos establece que los extranjeros también van a gozar de los derechos que nosotros gozamos, con sus excepciones. Que dice el desempeño de funciones públicas, derecho al sufragio y otros derechos políticos. Eso quiere decir que en Guatemala no podemos esperar que un extranjero tenga derecho a voto, que pueda desempeñarse como alcalde, por ejemplo, como presidente, como diputado, o que pueda desempeñar derechos políticos. Estos derechos que está estableciendo aquí sí únicamente son territoriales y se pueden ejercer únicamente en el país de su nacionalidad. Los demás derechos civiles o garantías individuales que establecen las leyes y la Constitución, estas sí aplican a extranjeros, pero estos en específico únicamente aplican
a las personas de cada país. En este caso, pues únicamente para guatemaltecos y así en cada país. Vamos a leer el artículo 3 y creo que con eso vamos a finalizar. ¿Alguien que lea el artículo 3? Yo se lo leo. Para el ejercicio de los derechos civiles, para el goce de las garantías individuales idénticas, las leyes y reglas vigentes en cada estado contratante se estiman divididas en las tres clases siguientes. 1. Las que se aplican a las personas en razón de su domicilio o de su nacionalidad y las siguen aunque se trasladen a otro país, denominadas personales de orden público interno. 2. Las que obligan por igual a cuantos residen en el territorio, sean o no nacionales, denominadas territoriales, locales o de orden público internacional. 3. Las que se aplican solamente mediante la expresión, la interpretación o la presunción de la voluntad de las partes o de alguna de ellas, denominadas voluntarias o de orden privado. Muchas gracias. Listo. Miren qué importante es este artículo. Nos está resumiendo lo que acabamos de estudiar. Van a haber leyes que sí siguen a la persona a donde esta persona se traslade. Y van a haber leyes que son únicamente territoriales, pero que se aplican a los nacionales o a los extranjeros. Media vez estén dentro del territorio nacional, se les aplican a todos. Ejemplo de esto es, digo otra vez, la ley penal, que se les aplica a todas las personas que estén dentro del territorio guatemalteco, pero que no la siguen cuando estas personas nacionales se trasladan a otros países. Por eso es territorial, únicamente dentro del territorio nacional. En cambio, en el primer supuesto, las leyes sí nos siguen hacia donde nos traslademos. Bueno, aquí vamos a dejar la lectura por el día de hoy. ¿Y alguien tiene una pregunta de lo que leímos o de lo que estudiamos? Si no, vamos a pasar a otro punto. Bueno, supongo que estamos claros con los temas del día de hoy. Se encuentra el día de hoy Kaylin, Janet, Mirna, Yesenia, Jacqueline, Paola y Fernando Marroquín. Se encuentran el día de hoy, es para lo del trabajo. No les voy a hacer preguntas. Sí, yo sí estoy aquí, misma licencia. Buenas tardes, licenciada, sí. Buenas tardes, Lick, sí. Bueno, es que ustedes el último día me dieron sus nombres, entonces ustedes no tenían tema. El tema que les toca desarrollar a ustedes es el derecho penal internacional privado. Apúntenlo, por favor. Derecho penal internacional privado. Ok. Fernando, por favor, integrarse con las demás compañeras porque ellas creo que se conocen. No sé si usted las conoce, pero si no, se pueden comunicar ahí para que se pongan de acuerdo en cómo repartirse el trabajo. Ahorita les voy a escribir. ¿Cuál es el nombre de la compañera? Solo para buscarla ahorita aquí en los contactos. Está Kaylin Janet Cabrera, Mirna Yesenia Ortiz, Jacqueline Paola Porot Azul.
Gracias, licenciada. Estará el día de hoy María del Carmen Urturi Abad, Juan Fernando Monterroso González, Sara Elizabeth Pérez Mesa, Ángel Alexander Castañeda Figueroa y Carlos Antonio Misti. Buenas noches, Ligda. Le saluda Carlos Misti. Buenas noches, compañeros. Vamos a esperar a ver si se encuentra alguien más de su grupo. Sara Pérez levantó la mano, aquí está. Dicta, disculpe, ¿podría repetir los nombres? Sí, ahorita lo repito. María del Carmen Urturi Abarca. Juan Fernando Monterroso González. Sara Elizabeth, ya confirmó que está aquí. Y faltaría Ángel Alexander Castañeda. Lo estoy diciendo el día de hoy porque creo que es más fácil que estén conectados a que lleguen la próxima semana. Licenciada, buenas noches. Fíjese que tengo una pregunta. Dígame. Fíjese que yo soy parte del grupo número 4, pero Número 4. Ajá. y yo tengo aquí apuntado que usted nos había dado el derecho penal internacional privado. Sí, mire, lo que pasa es que salieron 8 grupos, entonces hay un tema repetido, pero no importa. Ah, vaya, está bien. Gracias. De este grupo únicamente confirmó que está aquí Carlos Antonio y Sara Elizabeth Pérez. No sé si estará entonces María del Carmen, Juan